buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité diario GSC correspondiente al 25 de noviembre del 2015. En Colombia, desde el punto de vista como estructural, ya el gobierno anunció la creación del primer fondo de inversión en el sector infraestructura, que será gestionado en conjunto por la CAF y el grupo Ashmore, fondo que tiene fondos o recursos por 450 millones de dólares. Con relación a estas inversiones destinadas al sector de infraestructura, recientemente o al cierre de octubre de este año, los fondos de pensiones habían anunciado cerca de 3 billones de pesos o más o menos $1 billón disponibles para hacer inversiones en este sector. En Colombia hay otros anuncios de interés desde el punto de vista corporativo, que serán más adelante ampliados por Ricardo, entre los que se destacan los nuevos nombramientos en Ecopetrol y resultados financieros en los emisores, como es el caso de Celsia, entre otros. En América Latina, lo que está dominando los principales titulares de prensa es básicamente el anuncio del arresto del presidente de BTG Pactual, Andrés Tevez, quien fue puesto bajo las órdenes de la ley, aparentemente por algún tipo de relación con el escándalo de corrupción al interior de Petrobras, que tiene algún tipo de relación con este escándalo que ya lleva varios meses de conocimiento público. La compañía hasta el momento no ha dado ningún tipo de declaración. Con relación a otros indicadores económicos en Brasil, una medición, una nueva serie que están calculando allá de desempleo de carácter trimestral que se inició a hacer o cuyo cálculo empezó a hacerse desde el 2012, también creció a un máximo desde que se está haciendo esta medición, nivel del 8.9%. Es un poco diferente a la serie que habíamos mencionado durante esta semana y la semana pasada, que es la medición mensual y que también está mostrando incrementos para los últimos 10 meses, pero los niveles son diferentes. Mientras que esta medición trimestral es del 8.9%, la medición mensual está dando el 7.9%, pero el mensaje sigue siendo de deterioro de las condiciones laborales en este país. En Argentina, las agencias calificadoras empezaron a mostrarse amigables con el nuevo mandatario o el mandatario electo que comenzará sus funciones a partir del 11 de diciembre. El 10 de diciembre será la investidura. Con relación a esto, Moody's mejoró la perspectiva de la deuda argentina de estable a positiva, pero digamos que el rating sigue siendo muy bajo, equivalente a un triple C más para Moody's, que es el CAA1. Con relación a México, la inflación en México sigue cayendo, alcanzando un nuevo mínimo para los últimos 12 meses en la medición quincenal de noviembre. Esa inflación está en niveles del 2.27% y es una evidencia más de lo que hemos mencionado nosotros, que las autoridades quemaron 23 billones de dólares en reservas sin ningún tipo de necesidad, la inflación no estaba mostrando ningún tipo de presiones al alza, muy diferente a lo que sucede en Colombia por la depreciación del peso. Y por otro lado, el Fondo Monetario Internacional, haciendo su evaluación anual, considera que México está cumpliendo con los requerimientos para mantener activo un crédito flexible que tiene por cerca de 65 billones de dólares. Este crédito flexible se le abrió a México desde el 2009. Recuerden que a Colombia también se le tiene también un crédito desde el mismo tipo, desde el mismo periodo. Básicamente, cuando hubo la crisis en Estados Unidos, estos países recibieron como esos recursos, o más bien recibieron esa línea de crédito en caso de que fuera necesario. No ha sido necesario, pero el mensaje positivo es que están los recursos ahí por si acaso. Con relación a Perú, el ministro de Economía afirmó que ese choque externo para las materias primas ha sido más fuerte de lo estimado y también que su carácter puede ser más permanente de lo que se había anticipado y que por eso esos choques tendrían que ser asumidos por las autoridades haciendo cambios en sus políticas económicas. Con relación al impulso fiscal que se está dando en Perú con la reducción de la tasa de tributación de las compañías, que bajó del 30 al 28 y que en los próximos años siga reduciéndose paulatinamente hasta el 26%. Dice que eso es una de las medidas, pero que se tienen que hacer otro tipo de iniciativas, teniendo en cuenta que no pueden depender indefinidamente de un impulso fiscal, porque las medidas fiscales tienen
digamos, un efecto negativo de largo plazo si no se reversa. Con relación pues al crecimiento de Perú para este año está alrededor del 3%, muy similar al de Colombia, y simplemente para que lo tengan en cuenta, se calcula que el crecimiento potencial de Perú puede ser del 5% cuando el de Colombia es del 4%, es decir, estamos creciendo al mismo nivel con Perú, mientras que el crecimiento potencial de Perú es mayor. Con relación a los Estados Unidos, dos informaciones del día de ayer. Primero de ellos tiene que ver con precios de la vivienda en las 20 áreas metropolitanas o 20 ciudades, creciendo más de lo esperado, 5.5% para los últimos 12 meses, cuando el mercado espera 5.1%, mostrando que efectivamente continúa el avance del mercado inmobiliario. Ya hemos visto algunos incrementos en las ventas de la vivienda usada y la vivienda nueva, que de manera puntual en la última medición hubo algo de contracción en la vivienda usada. Con relación al PIB, efectivamente ayer se revisó igual a lo que esperaba el mercado, del 1.5 al 2.1, siendo el consumo de los hogares el principal dinamizador de este crecimiento y mostrando que servirá de colchón para enfrentar una desaceleración externa. Hay algo de inquietudes porque pues hubo una revisión a la baja de ese consumo del 3.2 al 3%, sigue siendo muy bueno, pero la inquietud es porque lo que sucedió fue un incremento de inventarios que puede generar pues algo de freno para el último trimestre, pero pues por ahora la expectativa sigue siendo razonablemente positiva. Y una gobernadora del Banco Central de Japón, conocida por su marcado pesimismo sobre la economía, dijo que a pesar de ese pesimismo que tiene, por el momento no ve razonable incrementar el estímulo monetario, pues porque considera que en el 2017 la inflación sí llegará al 2% y que esta desviación de la inflación es algo transitorio. Entonces, por el momento, aunque Japón, como lo hemos mencionado recientemente, desde el punto de vista de definición técnica de recesión estaría cumpliendo esa definición, pues se contrajo en el segundo y en el tercer trimestre, pues las autoridades todavía no están inclinadas a hacer algún tipo de manejo. En Estados Unidos, entonces, para hoy tenemos indicadores de ingreso y gasto personal y también pues de órdenes de bienes durables. Como habíamos manifestado previamente, como mañana va a ser feriado, se va a anticipar en un día el indicador de peticiones iniciales de desempleo y digamos que estos serán como la fecha importante del día de hoy. Después de hoy ya los mercados en teoría entran en un proceso de estabilización ante el feriado en los Estados Unidos. Recuerden que mañana están en feriado y el día viernes solo el mercado operará media jornada. Con relación a los mercados accionarios, ayer habíamos visto una jornada generalizada a la baja en todas las plazas por ese evento del avión ruso derribado por autoridades, bueno, por orden de autoridades turcas. Eso efectivamente había generado una fuerte caída el día de ayer, con caídas cercanas al 1,5%, pero hoy estamos viendo básicamente Europa repuntando cerca del 1%, es decir, compensando gran parte de esa caída del día de ayer, mostrando pues que aparentemente no se va a escalar un poco más este problema. El día de ayer Estados Unidos tuvo una variación nula en su principal índice accionario, el Standard & Poor's 500. Básicamente lo que se tuvo es que ese derribamiento generó presiones alcistas en temas de petróleo y el sector energético pues se vio beneficiado. Este índice del sector energético en Estados Unidos subió cerca del 2.2% y compensó la caída de otros sectores. Con relación pues a anuncios interesantes en China, las autoridades están levantando una restricción que tenían las firmas comisionistas de bolsa, que se había impuesto pues cuando el mercado empezó a registrar esas caídas tan notorias finalizando el primer semestre de este año. Esa restricción era básicamente que las firmas de correduría no podían hacer ventas netas de acciones en posición propia, tenían que hacer más compras que ventas. Entonces eso se está eliminando ya el día de hoy y básicamente pues se debe a que pues el mercado se ha venido estabilizando y las autoridades consideran que es prudente ya eliminar esta restricción. Con relación pues a temas de Brasil, ustedes están viendo el mapa muy rojo y ese anuncio del arresto del presidente de BTG está generando una caída del precio de la acción de este emisor cercano al 20%. Con relación pues a otros anuncios, también en Estados Unidos se mencionó que hay investigaciones en contra de funcionarios de Walmart en Brasil por aparentes sobornos a funcionarios públicos para que dieran los permisos de construcción de 2 almacenes en Brasilia. Entonces eso es todo por ahora. Hoy estamos viendo entonces en términos generales una recuperación en China, en Europa
y una tendencia también razonablemente positiva en los Estados Unidos en una jornada antes de ese feriado que entrará a este mercado. Y en América Latina, pues el tema de Brasil, que está generando ruido y pues al cual hay que hacerle seguimiento de aquí en adelante para evaluar posibles consecuencias futuras. Eso es todo por el momento, lo dejamos con Agustín. Bien, en la jornada anterior volvimos a operar por encima de los 100.000 millones de pesos, una jornada que se caracterizó entonces por el alto volumen de negociación en 120.000 millones de pesos y operaciones que se destacaron sobre la acción de Ecopetrol, donde se transaron alrededor de 500 operaciones en 26.000 millones de pesos. El resto de especies, pues muy sobre ese promedio de los 2.000 a 5.000 millones de pesos en las acciones, digamos, más tradicionales, desde Grupo Argos, Corficol, ISA, Semargos, Avianca, Bancolombia, entre otras, y ya las especies que continúan favoreciendo o siendo las más transadas por parte de los inversionistas continúan siendo Ecopetrol, Preferencial, Bancolombia y Grupo Aval. En la gráfica estamos observando entonces una posible estabilización de la zona 1000 o consolidación mejor sobre la zona 1100 a 1150 puntos, donde podríamos entonces poder pensar en el mediano plazo en lo que podría ser un soporte que podría ayudar entonces a la valorización de las especies para el próximo año. Sin embargo, es importante destacar lo que manifestó Daniel en torno a este largo festivo en Estados Unidos que empieza hoy a mediodía y que podría entonces conllevar a un bajo volumen de negociación en el resto de plazas bursátiles a nivel mundial. También importante, pues ya la próxima semana inicia el último mes del año, donde también tradicionalmente el volumen de las especies transadas principalmente en Colombia se ubica alrededor entre 50.000 a 70.000 millones de pesos en promedio diarios. Una de las acciones que más subió en la jornada anterior y que queríamos destacar para el día de hoy es Ecopetrol, y aquí observamos entonces la solidez que ha venido presentando sobre ese triángulo bajista, la zona de los 1.300 pesos, que no solamente es importante porque es una zona fuerte en términos de volumen, sino también es un nivel psicológico, digamos, importante frente a una expectativa, digamos, más bajista a largo plazo. Y aquí, en la parte superior, pues ubicamos el rango, o para completar este rango, la zona de los 1.400 pesos. Esa menor volatilidad de la especie que se ha presentado durante las últimas jornadas está llevando entonces a una posible consolidación o final de tendencia de muy largo plazo. ¿Qué hay que hacer ahora entonces? Monitorear operaciones por debajo o por fuera de este rango, ya sea en la parte alta o en la parte baja, que deben ser acompañadas de volumen y consolidación durante varios días, y eso entonces nos podrá ayudar a determinar lo que podría ser la tendencia de largo plazo para la misma, incluso la tendencia para el primer trimestre del próximo año. Es decir, para ser más claro, operaciones por encima de los 1.450 y consolidación entre 1.400 y 1.550 y 1.500 pesos, si pudiera ser ese el escenario primario, entonces podría llevar a la especie hacia la zona de los 1.600, 1.700 pesos. Y en el lado negativo, si hay una ruptura entonces de los 1.300 pesos y consolidación sobre los 1.200, la especie podría ir a visitar la zona de 1.000 a 1.100 pesos. El lado negativo está Grupo Argos, y ustedes observan, tiene una figura muy similar al grueso del Colcap, donde está tratando de buscar una consolidación. Esta consolidación se ubica en el rango de los 15.000 a 16.500 pesos. Y aquí entonces en el corto plazo pensaríamos que la acción no debería romper este rango y por el contrario debería tratar de buscar una menor volatilidad para esta especie. Buenos días para todos. Aquí continuando con el tema de renta variable, tenemos dos noticias relevantes para emisores. El primero de ellos es un anuncio por parte de ISA, donde la compañía informa que pone en servicio la ampliación de la subestación de Copey en Cesar,
y lo que representaría para la compañía ingresos anuales adicionales por 1,8 millones. Esto pues también aquí es importante mencionar que aumentará la confiabilidad del sistema interconectado nacional en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena, que pues hace parte, digamos, de los departamentos críticos y más afectados por el fenómeno del Niño. Vemos acá también que, por otro lado, en Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo ha sido asignado como nuevo vicepresidente ejecutivo de la compañía. Aquí Felipe Bayón es ingeniero mecánico graduado de la Universidad de los Andes y cuenta con 24 años de experiencia en la industria del petróleo y el gas. Adicionalmente, pues aquí también Claudia Patricia Bastidas ha sido asignada como directora corporativa de auditoría interna. Ella es contadora pública y egresada del externado con una especialización en la Universidad IAFICESA. Vemos acá también que el día de hoy tenemos los resultados de Celsia que reportó ayer después de cierre de mercado. Pues ante esto comentarles aquí que los resultados presentan una lectura negativa. La compañía presentó pérdida como lo esperábamos nosotros y como lo esperaba la mayoría del mercado, y creemos que a pesar, digamos, de esa lectura negativa y la pérdida presentada por la compañía, creemos que la acción ya tiene descontado lo que sería esta entrega de resultados, en vista de que lleva aproximadamente un poco más de 2 meses cayendo de forma consecutiva, y en este momento se ubica a precios en que la veíamos a inicios del 2008. Acá también importante mencionarles que ahorita a final del comité entonces tendremos los comentarios y la ampliación de los resultados de Celsia por parte de Javier Lázaro, adicionando aquí también un comentario pequeño acerca de lo que es el avance de resultados por parte de la Compañía de Energía de Bogotá, que digamos que no reportó de forma amplia estos y que se limitó a mostrar en cuanto había cerrado sus ingresos, su utilidad operacional y su utilidad neta. Bien, el mercado mundial de divisas también está afectado por esta noticia de BTG Pactual. El real brasilero es la moneda que más se golpea esta mañana, una caída del 1.65%, y así como la bolsa de Brasil y principalmente el equity de esta acción, que ya está cayendo cerca de 22%, pues es claro, la moneda también se ve afectada con esta fuerte desvalorización. En Rusia, pues ese ruido que continúa afectando también, o que continúa siendo la consecuencia de la noticia de ayer, que tiene que ver con Turquía y Siria, entonces lleva a Rusia a depreciar su moneda en cerca de 0.48%. En resumen, pues las monedas emergentes caen alrededor de 0.50% esta mañana, y la noticia, digamos, favorable de esta jornada es que el índice de XY ya alcanza nuestro precio objetivo, que fue planteado hace más de 6 meses, donde preveíamos que el dólar se iba a fortalecer hasta los 100 puntos frente al resto de las divisas a nivel mundial. Como ustedes ven el mapa, pues principalmente rojo, donde vemos que la cercanía a esa decisión de la Reserva Federal es la que marca la pauta en el mercado. Adicionalmente, pues esa divergencia que existe entre las políticas monetarias de Europa y Estados Unidos, pues conllevan o hacen que el euro en la mañana de hoy descienda desde 1.07 ya también hasta nuestro primer precio objetivo, les recuerdo, en la zona de 1.05. Ya esta mañana el euro alcanzó a tocar el 1.0587, y aquí bien interesante ver cómo varios inversionistas en Europa están pensando en que, adicional a esas medidas de compra de bonos gubernamentales, y ya lo habíamos mencionado tal vez en unos comités anteriores, podría también plantearse una compra de bonos de algunos distritos o de algunos municipios de países de la zona euro. En México, pues muy atentos hoy a la publicación de la balanza en cuenta corriente. Les recuerdo que un gran ruido que se había generado es la utilización de las reservas internacionales por parte de México para defender el tipo de cambio, y la crítica que había hecho el Fondo Monetario Internacional respecto a la misma. Sin embargo, pues una noticia bien positiva durante la jornada de hoy: el Fondo Monetario Internacional ratificó la línea de crédito que le
que podría utilizar el país por cerca de 65.000 millones de dólares en caso de que los necesitara, pues también para defender y para blindarse ante los choques externos y blindar un poco la volatilidad en el tipo de cambio. Esta noticia pues ha generado que, y lo hemos observado durante la última semana, el tipo de cambio se ubique sobre los 16.50, 16.70 sin grandes volatilidades, pero de todas maneras nuestra expectativa, digamos más de largo plazo, continúa estando y ubicándose sobre que el tipo de cambio tarde o temprano deberá llegar a la zona de los 17 pesos mexicanos por dólar. En la misma línea de las monedas emergentes, entonces esperamos que el tipo de cambio continúe sobre ese rango semanal y nuestra expectativa, les recuerdo, a comienzos de semana esperamos que el tipo de cambio rompiera la zona de los 3.100. De hecho, ya siendo las 8 de la mañana estamos viendo que el tipo de cambio precisamente se está trazando sobre esta zona y aquí esperamos entonces mayores presiones alcistas que deberían llevar al tipo de cambio peso dólar hacia final de año por encima de los 3.150 pesos. Para la jornada de hoy, pues un componente adicional que vamos a hablar a continuación tiene que ver con la publicación de datos de inventario de crudo en Estados Unidos. Sin embargo, pues aquí reiterar simplemente algo que hemos venido diciendo insistentemente durante los últimos comités y tiene que ver con la reunión de la OPEP que se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre. Nosotros continuamos pensando que el grupo de la OPEP mantendrá sus cuotas vigentes y no hará ninguna medida adicional para tratar de defender el precio del crudo. Y les recuerdo que para la OPEP en el largo plazo es más importante tener una participación de mercado antes de sacrificar la misma, sabiendo más aún que los países fuera de la OPEP, ejemplo claro, Rusia, lo que están haciendo es aprovechar esas disminuciones también para aumentar su bombeo. Entonces la única forma en la que podríamos ver un tipo de acuerdo para tratar de controlar los precios del crudo es que no solamente los países miembros de la OPEP, sino los que no son miembros, que son realmente los que preocupan actualmente a este grupo, tratarán de reducir sus cuotas de mercado. Nosotros pensamos que eso es imposible, más teniendo en cuenta que solamente falta una semana para que se lleve a cabo esta reunión. Es decir, poner de acuerdo a los países miembros y no miembros para acordar una cuota de mercado en este término de tiempo tan corto es prácticamente imposible. Por esa razón pensamos que la OPEP entonces tomará la decisión de mantener su cuota de mercado, así el precio del crudo, reitero, vaya a presentar presiones aún más bajistas y pueda incluso llegar a niveles de $30 el barril en algún momento puntual durante el próximo trimestre. En lo que tiene que ver con el inventario de crudo en Estados Unidos, pues el mercado prevé tan solo un aumento de 1 millón de barriles. Les recuerdo que los inventarios totales en Estados Unidos se ubican sobre los 480 millones de barriles, ya muy cercano a esos 490 millones de barriles que era nuestra expectativa para lo corrido del mes de noviembre. Nuestro modelo entonces indica que aunque el mercado espere una variación de 1 millón de barriles, la variación del mismo se ubicaría sobre los 2 millones y medio de barriles, lo que le debería generar una presión, ese aumento de esa variación positiva en el rango de 2 a 2 millones de barriles debería generar entonces un inventario negativo en el precio del crudo. Y esto es importante también para el precio del tipo de cambio peso dólar, porque ya ubicándose y transándose sobre esos niveles de 3.100, entonces un impacto ahí negativo en el precio del crudo, tratando de ir a buscar la zona de los $41 el barril. Si nuestra predicción llegara a presentarse o a ser cierta, entonces podría impulsar el dólar hacia el nivel de 3.120 después de las 10:30 de la mañana. Eso es todo por ahora, los dejo con Daniel. Bueno, los mercados de renta fija están
registrando una dinámica muy positiva, sobre todo en Europa se ha extendido por una jornada más los descensos. El día de hoy son cerca de 4 puntos básicos en promedio y ustedes ven el mapa muy positivo en esta región. Se sigue alimentando la perspectiva de que el Banco Central Europeo la próxima semana anuncia ese plan de estímulo. Con relación a Estados Unidos, las tasas de tesoro se han mantenido relativamente estables frente a lo que fue el día de ayer, niveles del 2.22%. Interesante que las tasas de corto plazo continúan sus incrementos, entonces esa diferencia entre tasas de corto y largo plazo se está reduciendo a un nuevo mínimo. Aquí tenemos la gráfica entre los bonos a 2 años y 10 años de los Estados Unidos. Con relación a esto, pues como ustedes ya lo han escuchado de manera reiterada, el mercado pues tiene una expectativa superior al 70% de que la reunión del 16 de diciembre efectivamente se produzca el primer incremento de tasas de interés. Con relación a Colombia, pues tenemos un comportamiento mixto en la curva durante la última jornada. Ayer hubo una colocación de títulos a un año, el mercado lo asimiló como un poco alta en la tasa de corte, pero pues la variación fue cerca de un 1 punto básico pues para la curva en general. Con relación pues a el Banco de la República, publicó en las últimas horas el informe de inflación con corte a septiembre. Uno de los componentes más interesantes de este informe de inflación es que el staff técnico del banco está calculando que la inflación se mantendrá por encima del 5% para los próximos 4 trimestres con vista a este informe, es decir, que el primer trimestre para este informe sería el último de este año y los siguientes 3 del año 2016, que lo que quiere decir es que al cierre del septiembre del 2016 el banco está estimando que la inflación se mantendrá por encima del 5%, lo cual valida nuestro cálculo de un cierre cercano al 4.30%, con la esperanza de que en el último trimestre del próximo año la inflación descienda a esos 70 puntos básicos, teniendo en cuenta que este último trimestre del 2015 ha sido muy fuerte, para el cual calculamos que la inflación cerraría en niveles cercanos al 6,5%, mientras el mercado está cerca al 6.3%. Entonces este es como el mensaje más importante. Los analistas, como hemos mencionado, han incrementado sus expectativas de inflación, se acercan un poco a nuestro nivel para cierre este año, 6.30, y para el próximo año están al 4.26, un poco por debajo de nuestras expectativas, pero creemos nosotros que se continuarán alineando con esas expectativas más altas que hemos venido calculando. Hoy el ministro de Hacienda pues participará o asistirá más bien a la presentación de este informe que realizará el gerente del emisor en el Congreso en una de las comisiones del Senado y pues posteriormente hará su participación en el importante seminario trimestral de ANIF y FE Desarrollo, cuyos temas centrales serán hoy como volatilidad internacional, efectos sobre Colombia y sobre temas fiscales especialmente. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. En el mercado de deuda pública colombiana y principalmente en la parte larga de la curva, pues continuamos con esos niveles de 8.15, 8.18 y nuestro objetivo de más largo plazo sobre el 8.45. La parte baja, pues presentamos niveles de 8 y 7.97, serían como los más importantes de la jornada. Esperamos entonces mayores desvalorizaciones en esa parte larga de la curva para la jornada de hoy de manera puntual en operaciones intradía, tomar posiciones cortas sobre este nivel de 8.10 serían ideales para tener presentes stops sobre el 8.06 si llegara a presentarse y objetivos intradiarios sobre, entre el 8.15 y 8.20. Les recuerdo que para fin de semana nuestra expectativa para el final de esta semana nuestra expectativa es que el Banco de la República realice un incremento de 50 puntos básicos en su tasa de referencia, lo que debería impulsar entonces los títulos de tesorería, también estos del 2024, hacia nivel o por encima del 8.20. Eso es todo por ahora, los vamos a dejar con Javier Lázaro, que les comentará acerca de los resultados de Celsia. Bien, gracias. Buenos días a todos. Celsia en la jornada de ayer publicó los resultados concernientes al tercer trimestre del 2015. La generación para el trimestre aumentó 12% año a año debido a la inclusión de Centroamérica. Acá recordarles o informarles que
Esta transacción se llevó a cabo en diciembre de 2014 por lo que los resultados o la generación presentada en este informe en el tercer trimestre de 2014 solamente es para fines comparativos. Bien, la producción total terminó en 1.446 gigavatios hora, siendo muy inferior a la energía total vendida. Acá podemos ver que la energía producida en Colombia es mucho menor a la energía vendida, esto principalmente por el fenómeno del Niño. En Centroamérica la energía cayó producto trimestre a trimestre por los menores volúmenes del ciclo combinado en dos centrales. Adicionalmente, en Colombia se dio un retroceso de 18% año a año por los menores niveles de embalse que limitan la generación hídrica. A esto se le suma una disponibilidad de activo de transmisión que afectaron la generación térmica en el país. Más puntualmente, Zona Franca Celsia presentó inconvenientes en el despacho de energía, ya lo comentaremos más adelante. Los ingresos para el tercer trimestre se ubicaron en 8.000 millones aproximadamente y son 42% superiores a los presentados el mismo trimestre del 2014, principalmente por la incorporación de Centroamérica que les comentaba. Estos representan un 20% del ingreso. Descontando esta incorporación, los ingresos aumentan un moderado 14% año a año. Los costos de venta para el trimestre aumentaron 72% año a año, principalmente por el efecto del fenómeno del Niño. Celsia tuvo que realizar mayores compras de energías a un mayor precio, que en este caso es el precio de escasez, para respaldar los contratos en Colombia. Por otro lado, Zona Franca Celsia, la más importante central térmica de la empresa, estuvo en mantenimiento en julio, y por la deficiente red eléctrica del Caribe colombiano no pudo evacuar la totalidad de la energía despachada, lo que ocasionó un costo extra. Adicionalmente, las condiciones presentadas a partir del 19 de septiembre de este año, el cual fue el primer día en el que el precio de escasez fue superado por el precio de oferta en el predespacho ideal, afectó de manera relevante y recurrente a la generadora. Desde el mencionado día hasta la fecha de hoy, el precio de escasez ha sido superado por el de oferta, lo que llevó por primera vez en la historia de las obligaciones de energía en firme a las centrales a entregar de manera continua al sistema su OEF o obligaciones de energía en firme. Esto elevó los costos de generación para Celsia. Más aún, la empresa debió asumir el costo de desviaciones de la OEF, lo que significa que si alguna central de Celsia no cumplía con su OEF, esta debía asumir el diferencial entre el precio en bolsa y el precio de escasez, con el cual se garantiza que otra generadora del sistema entre a despachar la energía que en un principio era despachada o se suponía que Celsia tenía que despachar. Bien, siguiendo acá, la utilidad bruta para el trimestre terminó en 2.000 millones, cerca de 30% menos que el tercer trimestre. Adicionalmente, podemos observar que su margen se contrae de manera significativa. En el neto, los otros ingresos y gastos operacionales presentaron una mejora de casi 50% año a año, aunque en ambos trimestres, y acá nos damos cuenta, en el neto se mantuvieron negativos. Entonces llegamos a la utilidad operacional, la cual retrocedió 16% año a año por el aumento de los costos, en mayor medida que los ingresos. Por su parte, el EBITDA totalizó 152.000 millones, en otras palabras 14% menos como resultado de lo mencionado anteriormente. Por su parte, el margen EBITDA también presentó contracción. Los ingresos y gastos financieros netos continuaron la tendencia negativa del tercer trimestre del año pasado. Este egreso aumentó alrededor de 200% año a año, explicado por una disminución en los ingresos financieros y un aumento en el gasto financiero por un incremento en el costo de la deuda local que está indexada a la inflación. Acompañado de lo anterior, se generó una mayor pérdida en diferencia en cambio. Acá importante es destacarles que esto solo refleja el endeudamiento en dólares de Zona Franca Celsia. Sin embargo, debido a que la compañía recibe flujos en dólares, esta diferencia en cambio no representa una exposición real o una afectación en el flujo de caja de la compañía. Realizando un proforma, sin los 21.000 millones asociados a Centroamérica, los ingresos y gastos financieros netos siguieron siendo negativos.
Sin embargo, se reducen 80% año a año. Así llegamos a la pérdida antes de impuestos, la cual ascendió en el trimestre a 13.000 millones. Con relación al gasto, el impuesto de la renta, este puntualmente cae. El gasto se ve menguado un 30% año a año. Por otro lado, el interés minoritario aumentó 5%. Por último, como resultado de todo lo anterior mencionado, para el cierre del tercer trimestre de 2015, Celsia presentó una pérdida de 71.150 millones frente a la utilidad de 1.276 millones presentada el mismo trimestre del año anterior. En otras palabras, la utilidad cae alrededor de 100% año a año, siguiendo con las pérdidas trimestrales que vienen presentando la compañía en todo lo corrido de este año. En el acumulado, esta cuenta registra pérdidas de 90.000 millones. Así, para concluir, damos una lectura negativa a los resultados entregados en Celsia el día de hoy. Eso es todo por ahora. Gracias por asistir a nuestro comité diario GSC.